Pero justamente hablando de los libros de texto, veo que hay un escándalo que sigue dando de qué hablar. Ayer les puse, entre ayer y hoy, les puse una serie de TikToks que ya tenía que reactivarlo y qué mejor manera de hacerlo que a través de los libros de texto, porque evidentemente ya se puede entender, ya podemos explicar con uso de razón por qué hay tanto escándalo por los libros de texto. ¿Cuál es el principal problema? Porque sí hay errores. Por ejemplo, están subiendo un apartado, no sé qué libro es y tampoco puedo decirles, verificar esa información porque sigo buscando el libro, pero te muestran, ¿no?, una línea de tiempo en donde te dicen que Benito Juárez nació el 18 y no el 21, ¿no? Luego hay otro de matemáticas en donde las fracciones las ordenan mal, ¿no? Sí, yo estoy consciente que se pudieran dar errores, claro que sí, pero también están dando por hecho que el libro de texto se lo van a dar al niño y entonces el niño, por ende, se va a quedar ahí con el libro de texto y no lo va a leer, va a ser autodidacta, ¿no? Dan a entender que el niño va a ser autodidacta y que no va a haber un maestro, no existe un maestro que va a utilizarlo como una herramienta. Entonces, creo que también es un punto. Pero la razón principal por la que están en contra de esto tiene que ver por todos los temas de inclusión, feminismo, derechos humanos, migración, etcétera. ¿Y por qué digo que están en contra? Por ejemplo, vean el comentario de Esme Díaz. Dice, perdón, pero ¿por qué no dice nadie nada, ni derecha ni izquierda, la realidad sobre la inclusión que apesta, de que a fuerza quieren meter sus ideas en los libros? Digan sobre esto, ¿por qué no se atreven? Creo que el comentario está un poco de más, porque se les olvida que estamos en el contexto del primer gobierno de izquierda en la época moderna. ¿Teníamos que hacer esa aclaración? ¿No? Tal vez, quizás, no sé. Eh, la comparación, por ejemplo, que tenemos con, por ejemplo, Calderón, es que en un libro que añadieron sobre historia, te meten la historia de la Virgen de Guadalupe. Tú puedes decidir si eres creyente o no eres creyente, es una cosa muy tuya, pero no te lo tienen por qué enseñar en la escuela. Si tú quieres aprender sobre eso, ve a clases de catecismo, te preparan en la iglesia, adelante tus papás te lo enseñan, ahí está la Biblia, el Viejo Testamento, el Nuevo Testamento, te explican todo del derecho y al revés, como tú quieras. Entonces, ¿por qué meterlo en la escuela? Yo no vi que se quejaran. ¿Por qué? Porque México es un país que cada vez menos, pero todavía sigue siendo profundamente católico. Cada vez menos, pero todavía hay una fracción muy católica. Entonces, no se enojaron o las críticas sobre eso no eran tan evidentes. Pero ahora como, insisto, gobierno de izquierda, se habla de diversidad, se habla de los diferentes tipos de familia, se habla sobre derechos reproductivos, se habla de cómo se deben de cuidar desde las infancias, están trepados en la lámpara y quieren mandar a quemar los libros como si estuviéramos literalmente en la Alemania nazi, tal cual. Y lo estoy diciendo con mucho cuidado porque tengo evidencia para ello. Y antes de que llegue, justo porque este es un tema que vamos a abordar con nuestro querido Eddie Small, particularmente pero quiero que ustedes escuchen un poquito de lo que han estado poniendo estos políticos del PAN, ¿no? Por ejemplo, vean a América Rangel. América Rangel, que América Rangel, si algo no tiene es respeto por sí misma y por los demás. Escuchen lo que dijo sobre los libros de texto. Para que el sistema clientelar de Morena funcione, necesita hacer más pobre y más ignorante a la población, porque así aseguran que las personas dependan de sus programas sociales y les voten. Por eso, estos nuevos libros de la SEP, plagados de errores y de contenido ideológico, no fueron un descuido, son parte de un plan diseñado desde el Foro de Sao Paulo para tener a la gente en la mediocridad, ampliar su base de votantes y evitar que accedan a la clase media. Y no es casualidad que los encargados de implementar estos nuevos planes de estudio sean personas formadas en el marxismo. Empecemos por el director de materiales educativos de la SEP, Marx Arriaga, desde el nombre. Después tenemos al encargado del diseño de los libros de texto de la SEP, un venezolano de nombre Sadi Loaiza, quien antes de venir a México formaba parte del régimen del dictador Nicolás Maduro. Y por último, el subsecretario Luciano Concheiro, quien abiertamente se dice comunista.
Festejar el comunismo desde nuestro país nos parece esencial en este momento si lo que pretendemos es transformar nuestra lacerante realidad. No son de a gratis los contenidos hechos con las patas, que estén atestados de adoctrinamiento socialista que enaltece la pobreza como si fuera una virtud, sin pensamiento crítico, sin matemáticas, sexualizando a los niños con materiales que rayan en la pedofilia y con una alta dosis de ideología de género para confundirlos desde pequeños. Esa es la agenda destructora de todos los gobiernos del socialismo del siglo XXI, porque esa es la fórmula perfecta para tener ignorantes, pobres y fanáticos. En otras palabras, tener soldados de la revolución, como dirían los infames Fidel Castro y Hugo Chávez. Lo que es un hecho es que cada vez es más evidente el objetivo de Morena. De nosotros depende frenarlos y darle un futuro a las próximas generaciones. Ya llegaron demasiado lejos. Con los niños, no. Yo sé que qué nos podemos esperar de América Rangel, yo lo sé, que ella solita se pone muchísimos filtros para blanquearse, ¿qué nos podemos esperar? Pero es que ni leer bien, o sea, ni leer pueden. Por ejemplo, este material, yo ya se los había platicado, pero particularmente esto no está en los libros para los niños. Este es un libro para los padres y este es un libro para que se entienda y para que los padres y los maestros puedan abordar la diversidad sexual desde las escuelas cuando los niños se enfrenten a esto. Estamos hablando de un gobierno de izquierda. Las pruebas que tenemos de que los querían ignorantes y pobres son los sistemas educativos del PRI y del PAN. Se le olvida, por ejemplo, a América Rangel, que en tiempos de Calderón, cuando hablaban de energías renovables, inmediatamente ponían en los libros de texto Iberdrola. Eso es lo que aparecía en los libros de texto. Te ponían las fotos de Iberdrola e Iberdrola e Iberdrola. O sea, eso es lo que te ponían. Desde niños estaban adoctrinándolos para que pensaran que entregarle los recursos naturales de tu país a una empresa extranjera era algo natural y no tenías de quejarte. Y por eso los jóvenes, los adolescentes que hoy tenemos, por eso las personas que hoy ya pueden votar, los jóvenes que hoy pueden votar, incluso aquellos que podrían trabajar con ellos, van con esta idea cargada de, pues es que esto es de lo más normal. ¿Por qué lo ven mal? ¿Por qué lo quieren quitar? Desde ahí empezó. Por Dios, yo tenía libros de texto en donde, y esto fue antes de Calderón, pero te ponían la historia del PRI. ¿Y los demás? No, no nos interesa. La historia del PRI, los logos del PRI, la historia, claro que lo tienes que aprender, por supuesto que lo tienes que aprender, pero también deberías de aprender la historia del PLAN, la historia del PRD y ahora hasta la historia de Morena, porque que no quieran decir que no es histórico lo que ha hecho Morena en estos años. Pero ese es por un lado de América Rangel. Y por el lado de Marco Cortés, ya hemos platicado cómo este hombre de verdad está así de, quiero que vayamos a quemar los libros. ¿Saben qué es lo más irónico de todo esto? Que en el texto que pone Marco Cortés dice, los gobernadores de Morena, porque los gobernadores de Morena salieron a firmar un posicionamiento para que le bajen 3 rayitas, dice, firman a ciegas lo que les piden de Palacio Nacional, pero yo les pido que tengan poquita vergüenza, se pongan a trabajar y no exhiban su ignorancia de la historia. Recuerden que la principal característica del fascismo es el culto a la personalidad. El fascista que me pidió quemar libros hablando de fascismo. Cuando lo leí, escupí mi té. Algo que les molesta mucho sobre, miren, los libros no son comunistas. Ayer entrevistamos a un profesor de secundaria, de escuela pública, y explicó los libros, qué funciona, qué se pudo mejorar y qué está bien. Pero si fueran tantito más inteligentes, buscarían cuál es el factor común de los países a los que ellos inmediatamente relacionan con comunistas. Y ese factor es el nivel educativo. No conozco, e insisto, inmediatamente dicen comunista, Cuba, ¿no? Sacando Rusia y todo esto, Cuba. No conozco un solo cubano que no sea culto. Los venezolanos que están migrando, el 80% son ingenieros, están muy bien preparados. Los problemas que hoy tienen son por cuestiones políticas y pues por cuestiones económicas dentro de sus países. Pero el principio comunista, como lo quisieron ver, la idea del comunismo
viene del común, de la palabra común de comunidad, de todos aprendan lo mismo, tengan las mismas herramientas, tengan cómo defenderse, aprendan, genérense su propio criterio. Ahí está. Ustedes decidan si les gusta, si no les gusta, pero al menos tengan su propio criterio, tengan las herramientas. Y eso es lo que le molesta al PAN. Pero sobre todo a esta organización Provida, porque se los mencionábamos en México Ambidiestro, pero la organización que está frenando los libros de texto, la que ha estado metiendo los amparos al plan, porque hoy veo muchos comentarios en Twitter que dicen, es que ¿por qué no lo hicieron con la ley? Primero tenían que sacar el plan de estudios. Sí, claro, pero ¿quién frenó el plan de estudios? La Unión Nacional de Padres de Familia. No pudieron sacar el plan de estudios primero porque la Unión Nacional de Padres de Familia lo bloqueó. Ahora, esta misma Unión Nacional de Padres de Familia es la que está bloqueando los libros de texto y metió un amparo y no quiere que se distribuyan los libros de texto. Y esta Unión Nacional de Padres de Familia, que se podrán dar cuenta por sus textos, son pro vida, tiene también una estrecha relación con el Yunque. Manuel de la Pesa, en la UPAEP, en la Universidad Poblana del Yunque, hay un premio, y es el único, que es el premio Manuel de la Pesa, y tiene un apellido más largo. ¿Es en serio? O sea, ¿de verdad creyeron que nos iban a marear con esto? Estamos hablando de 2.225.000 familias, o sea, padres de familia, que están en contra de los libros de texto y que están en contra de que los niños, porque no son sus hijos, no son sus hijos, estoy hablando de los niños que van a escuelas públicas, que no son los suyos, aprendan. Y hoy quieren jugar con esta narrativa de es que nos quieren pobres e ignorantes. Eso no es cierto. El miedo que están exhibiendo al detener los libros de texto es justamente ese. Están aterrados que hoy la gente, sobre todo porque, si se pueden dar cuenta, son pro vida. Si los niños desde chiquitos aprenden a respetar la diversidad, lo ven con una naturalidad, los pro vida van a dejar de existir. Es la extinción de los pro vida. El respeto, promover desde niños el respeto a las ideologías diferentes, el respeto a que pueda tener un compañerito que tenga una orientación sexual distinta, el respeto que se está promoviendo con estos contenidos en los libros, el autoconocimiento, el que sepas qué es cómo funciona tu aparato reproductivo y que puedas ubicarlo perfectamente con una maqueta, que tampoco es nuevo porque ya las hacían antes con plastilina. Todo el que lo puedas ubicar, el que se puedan abordar estos temas, amenazan estas ideologías de viva la vida, de viva la familia, y que es la misma que tiene Salinas Pliego. Son ideologías de familias únicas, ¿no? En donde las personas que tienen una diversidad sexual distinta no pueden tener familia porque dos personas del mismo sexo no pueden engendrar hijos. Entonces, eso es justamente lo que está amenazando. Está amenazando su estilo de vida, su status quo y también muchísimos negocios, porque hay muchísimas organizaciones como por ejemplo BIFAC, que es Vida y Familia, que es una organización que está acusada de trata de menores por las adopciones irregulares. ¿Qué es lo que hace BIFAC? Que también anda metida con ellos. BIFAC a las menores de edad, a las niñas que están embarazadas, las manipula de cierta manera para que no aborten, las lleva, las cuida, las vigila durante su embarazo. Una vez que dan a luz al bebé, ese bebé se lo arrebatan, lo dan en adopción. La mamá, como es menor de edad, sobre todo son menores de edad, no firman no firman el certificado de nacimiento, entonces les quitan el niño lo dan en adopción y nunca más vuelves a saber del niño. Es más, México ni siquiera tiene registro del niño porque nunca hubo un registro de que nació acá. Entonces terminan dando a los bebecitos recién nacidos, a las niñas, terminas, ya no estás embarazada, órale, ahí está la puerta, vámonos a su casa. Eso es lo que hace BIFAC. Y se venden como una organización pro vida, súper lindos, ellos cuidan a las embarazadas, qué padre, a través de una manipulación y cometen delitos y violan derechos humanos. Entonces, eso es lo que están amenazando estos libros de texto. Entiéndase de esa manera. La raíz fascista del PAN, estos pro vida, están sintiendo pasos en la azotea porque las nuevas generaciones, al tener una nueva ideología, al tener libertades en los libros, al tener un nuevo sistema de aprendizaje, amenazan su existencia.
Y eso significa mucho dinero y también significa mucho poder y mucha influencia que han tenido sobre la gente. Y pues sí, nos recuerda a aquellos tiempos tipo la iglesia, cuando mandaba a quemar libros que contenían versiones de pues de los testamentos que no estaban acreditadas. ¿Se acuerdan tipo María Magdalena, no? Como hoy existen 20 versiones de María Magdalena, pero la iglesia mandó a quemar todas las con las que ellos no estaban de acuerdo. Así, más o menos andamos en esas. Y ahora son ellos los que, es que fascistas, es que comunistas. Creo que les hacen falta, miren, les hicieron falta estos libros de texto, literal, les hicieron falta estos libros de texto.